Listo, ya estamos grabando. Entonces, les comentaba que vamos a ver un caso de uso. Permítanme, ¿cómo hago? Toca tomar un pantallazo para poderlo mostrar a ustedes. Vamos a ver si les puedo compartir exactamente cuál es el caso de uso y lo vamos a solucionar. Voy a compartir la foto, permítanme un momento. No, la voy a copiar. La voy a copiar aquí en la presentación. Después la borro. Simplemente voy a insertar una diapositiva en blanco y voy a insertar aquí la imagen que ya la tengo. Del caso de uso que vamos a desarrollar. Justamente este. Ya ven la imagen, ¿sí? Sí. Tenemos una imagen que es como una especie de control de proceso, pues, como si según me comentaban, hacían este tipo de visualizaciones con Minitab. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer algo similar, algo totalmente configurable por parte de nosotros y que más o menos que las visualizaciones nos generen información parecida acá. Como no conozco muy bien los estadísticos, yo tomé estadísticos básicos, pero ustedes después lo pueden cambiar, desarrollar el ejercicio. Entonces, vamos a hacer un nuevo notebook y lo vamos a llamar, les digo, vamos a llamar caso 1 visualización. Vamos a crear un notebook y lo vamos a llamar caso 01 visualización. Si alguien quiere traer más cosas, pues bienvenido. Vamos a utilizar dos librerías. Vamos a utilizar nuestra librería Panda de siempre. Y la librería que empezamos a trabajar, pues, que es Matplotlib. Pyplot, PLT. Listo. Para eso, tomé los datos, la base de datos que les había compartido de dos sensores. Entonces, simplemente voy a tomar esos datos como ejemplo, pero pues igual pueden ser los datos del proceso que ustedes quieran. Aquí tengo mi data frame, si lo vamos a mirar las primeras columnas, como solemos hacerlo, y ya lo hemos visto en una anterior oportunidad. Esto completado acá. No lo que fastidia, lo que ayuda. Entonces simplemente eran datos de dos sensores y teníamos 76.203 registros. Llevamos, es una ejercicio donde mirábamos de qué mes, cómo transformar esto a una fecha que pudiéramos operar. Entonces voy a tratar de hacer como una especie de control de procesos de esto, suponiendo que esa temperatura y esa humedad fueran importantes para mí, yo tuviera que hacer el control de ese proceso. Lo primero que voy a hacer es filtrar de este dataframe original, como separar, crear dos dataframes, uno donde esté toda la información del sensor 1 y otro donde esté toda la información del sensor 2. Entonces, de ese sensor 1 va a ser igual a mi dataframe original, pero para hacer otro frame original voy a filtrar el origen. Es decir, hay un tercer origen que es test, las pruebas que se hicieron, pero los datos que tomamos reales están cada uno de los sensores. Lo vamos a llamar nuestro sensor 1. Entonces, voy a copiar esto porque el otro es básicamente lo mismo. Nosotros vamos a llamar simplemente que este es sensor 2. ¿No? Tengo ya dos data frames con información de cada uno de los sensores. Como les digo, esto es simplemente esto lo hago para este ejercicio, pero los datos pueden ser lo que ustedes quieran. Entonces, concentrémonos más bien más en cómo hago el procesamiento de los datos, sino simplemente cómo voy a hacer las visualizaciones. Entonces, lo primero, voy a voy a hacer una visualización muy básica de uno de los sensores. Entonces, ya saben ustedes que lo podemos hacer cuando hacemos visualizaciones avanzadas, digamos en la clase anterior, que tenemos que crear una figura y un X y un eje, perdón. Y esto va a ser igual a plt.subplot, porque pues vamos a hacer varias cosas sobre eso. Y aquí le voy a colocar un tamaño para que pueda utilizar mejor mi notebook de
14 por 6. Es decir, que me suele funcionar a mí, pues, dependiendo de la resolución que ustedes tengan en sus pantallas, pues va a ser diferente. Y ahora voy a hacer mi primera visualización. Aquí voy a utilizar, como voy a meter demasiadas visualizaciones, o sea, se dan cuenta que voy a colocar varias capas, voy a colocar como unas 5 visualizaciones encima. Entonces voy a utilizar, digamos que una anotación un poquito diferente para esto. Voy a decirle que mi data frame tenga 1. Voy a hacer un plot. Y ese plot me va a colocar un king. Esto significa un tipo. Y le voy a decir que va a ser un histograma. Un poquito diferente, como les comenté. Habían como varias formas de hacer visualizaciones con más plots. Y voy a utilizar este que fue como la más resumida. Y ahora lo único que voy a hacer es mostrar. Y lo único que vamos a ver, bueno, ya este errorcito ya después lo vamos a quitar. Si se dan cuenta, pues tengo aquí un histograma, tengo una frecuencia, pero me está graficando todas las eh, variables de mi data frame. Pues, espero, pero esta es la base con la que voy a empezar. Y poco a poco voy a empezar a filtrar. Le dije que de sensor 1, pero ahora va a filtrar la variable que yo quiero plotear. Entonces, de pronto estoy tomando apuntes porque lo estoy haciendo como paso a pasito, de como lo armé ahorita en la tarde, para que se den cuenta que lo pueden ustedes armar, no solo para este caso, sino para cualquier otro caso. Entonces, aquí voy a tomar mi variable de temperatura, ¿sí? Mi variable de temperatura está acá. Y poco a poco lo voy a ir armando, lo voy metiendo más cositas. Entonces, y ya le dije, solo quiero, entonces, bueno, tengo una visualización muy normal, una visualización muy estándar que hice con 3 líneas de código. Pero pues la idea es que lleguemos a algo pues con toda esta información que estamos viendo acá. Entonces, voy a empezar a meterle cositas. Voy a utilizar pues, esta notación simplemente para que ustedes puedan aquí al final colocar, no lo hacen en todos los casos, pero deberían ustedes colocar aquí, digamos, el parámetro king es el tipo de visualización. Les recomendaría que ustedes lo hicieran para que colocaran ahí. Yo les voy comentando, pero ustedes vayan a colocarlo. Voy a darle, hay un parámetro que no he utilizado que era el edge color. Edge color. Y ese edge color lo que hace es que le va a colocar como una pequeña sombrita para que las barras nos queden como están acá, como resaltadas con un bordecito negro. Entonces lo voy a hacer. Ese parámetro nuevo se llama edge color y voy a decir que ese edge color lo voy a dejar negro. Miren lo que pasa, me estoy metiendo parámetros. Entonces, y este parámetro y ya tenemos el reborde negro que vemos en la visualización. Voy a seguir metiéndole cositas. Pues ahora quiero verlo, voy a verlo no en frecuencia, sino en densidad. Ya habíamos visto ese parámetro anteriormente, que simplemente voy a darlo en una frecuencia, en unos valores, entre 0 y 1. Así que va a ser true. Miren cómo va cambiando, entonces ya no tengo aquí los valores absolutos, sino los valores relativos. ¿Vale? O sea, ahí voy paso a pasito y en el video se va a ver cómo a medida que vamos cambiando parámetros, la visualización va tomando otra forma. Este parámetro de los bins, las líneas están aquí, digamos que gorditas, por decirlo así. Vemos que aquí las muestran un poco más tupiditas. Entonces ya también ese parámetro también lo hemos visto que el parámetro bins voy a colocar 50, simplemente porque ese valor me funciona bastante bien y ya nuestra visualización pues ya se ve un poco mejor la distribución. Como les digo, estos datos son de sensores, los datos que ya les había prestado a ustedes de un proyecto que hice de IoT, pero como les digo, no, lo que importa es que ustedes entiendan cómo voy armando la visualización, porque aquí para arriba puede haber el tratamiento de datos que a ustedes se les ocurre, el origen de datos que ustedes quieren, y simplemente ustedes ya pueden armar con eso su visualización. Seguimos avanzando. Por este parámetro también lo hemos visto, que es el R-Width, que es para darle como un espacio entre las barritas para que no sean tan pegadas. Y darle de 0.8. Y miren lo que pasa. Ya se separan un poquito y pues, la visualización es un poco más, eh, digamos que más bonita o más llamativa. Y hay otro parámetro que ya van a ver, voy a darle un label. Este parámetro label aparentemente y en este momento no nos va a mostrar nada. Pero más adelante vamos a ver qué significa ese parámetro. Aparentemente no pasó nada con mi visualización, pero si yo activo la leyenda, la leyenda lo llama él como
esos rótulos de los datos y la activo con simplemente lo ingreso. Entonces, ahora sí toma, si se dan cuenta, él me va a colocar un rótulo y como voy a colocar varias visualizaciones, a cada una que le coloque el label, pues me lo va a venir, me lo va a poner acá. Entonces, digamos, voy a hacer aquí un pequeño, entonces partimos de esto, una visualización muy cruda, y poco a poco, probablemente esto cuando ustedes ya tengan cuadrado su visualización tipo, esto lo hacen una vez. Ya después simplemente es cambiar los datos y va a ser igual. Llegamos de esta visualización como muy plana a esto. Ahora voy a empezar a meterle más cositas. Voy a meter esta parte que ustedes ven acá. Por ahora la vamos a decir que son las barras. Esta parte de aquí, este código aquí, hace las barras. Ahora vamos a meter otro código para hacer la curva, una curva punteada. Una curva punteada. Esa curva punteada corresponde a esto que estamos viendo acá, esta curva punteada. Yo voy a tomar la misma distribución normal de los datos pues para hacerlo. Y en el caso de ustedes son otros valores, simplemente es que los valores estén en el data frame y ya. Entonces, voy a hacer algo, voy a reciclar parte de este código. Esta línea de acá la voy a reciclar, porque la otra es casi lo mismo. Solo que aquí voy a cambiar el tipo de visualización de histograma a KDE. Y ese KDE, ya vamos a ver lo que me hace KDE. Listo. KDE, voy a borrar esta coma y vamos a ver lo que pasa. Activo ese parámetro o le digo que encima me haga la misma visualización, pero con el no tipo de histograma, sino como con un KDE, lo que hace es que me va a colocar la línea de distribución. La va a poner acá. Si se dieron cuenta, se alargó un poquito, o sea, la visualización se hizo un poco más grande, la escala se amplió un poquito, pero eso ya lo vamos a corregir. Pero ya estoy haciendo, como les comentaba en la clase anterior, como colocando, vamos a comentar lo que está. ¿Ya? Siempre molesta los momentos menos indicados, les decía, estoy colocando esta curva, básicamente estoy graficando los mismos datos de arriba, pero con formato KDE, para que me muestre esa línea de dispersión. Ahora voy a seguir metiendo parámetros acá. Ahora quiero que esa línea se vea punteada. Entonces el parámetro ls, también ya lo hemos visto. Este parámetro ls y le digo aquí simplemente que el tipo de línea es punteada. Y luego ahí. Nuevamente ejecuto, pues vamos a ver la misma línea, pero punteada. Yo les había dejado un material. Ese material está en los recursos del curso y ahí básicamente que saco todos estos parámetros, están ahí especificados y muchos más que yo puedo utilizar, simplemente el caso de uso. Aparte de eso, quiero que el color sea rojo, ya saben, simplemente que el color sea rojo, red. Y aparte de eso, le voy a colocar un label para una nota, simplemente para que él me lo coloque aquí. Aquí me está colocando temperatura, pero yo quiero darle un parámetro definido. rnorm S1, así, algo así como la distribución normal del sensor 1. Y lo ejecuto. Y pues ya tengo mi línea punteada de color rojo, muy similar a lo que estábamos viendo. Bueno, en realidad aquí está de color negro, yo la dejé de color rojo, pero ustedes ya saben que simplemente si la quieren de color verde, simplemente le colocan ahí los colores que quieran y ya va a salir verde. Dejarlo rojo. Listo, la curva punteada. Ahora voy a hacer la siguiente distribución que está ahí, la siguiente campana, pero voy a tomar los datos, voy a también reciclar esta parte del código. Y hacer la curva punteada 2, o sea, la otra curva punteada. Para eso lo único que va a hacer es que voy a pintar la campana, pero del sensor 2, o sea, el dataframe del sensor 2, solo como para que se vea diferente y no quede una cosa encima de la otra. Voy a colocar esto, si lo ejecuto. Y entonces simplemente si ven, es la que está aquí amarilla. Entonces ya tengo la otra distribución que es de los otros datos. Como les digo, estos son datos, yo busqué como un data frame los que tuviéramos que pudieran hacer la visualización y hacer. Yo les digo, y soy muy reiterativo, que puede ser cualquiera, o sea, que estoy tomando la variable temperatura, puede ser lo mismo con la variable humedad. Si hubieran más variables de CO2
las variables que a ustedes se les ocurre, siempre y cuando sean numéricas, pues pueden hacerlo de la misma forma. Si me cuenta, pues de a capita lo voy haciendo. Esto lo haré una vez y simplemente cambio los datos. Voy a colocarle los mismos, voy a cambiar el color. No sé que el color de esta sea eh, verde, no sé, solo para que quede un poco diferente para poder distinguir las dos. Y le voy a colocar un label que va a ser igual, va a reciclar todo arriba, por lo que de aquí sería el S2. No sería del sensor 1, sino del sensor 2. Y ahí ya tengo mi visualización. Aquí ven una línea verde. Y bueno, en fin. Ahora lo que yo me estoy dando cuenta es que la escala me está quedando muy bien, que no se ve como perdida en ese espacio. Entonces lo voy a ajustar a, a los ejes que creé. Voy a hacerle aquí una modificación. Si se dan cuenta, esto yo lo suelo hacer, yo suelo colocar aparte, o sea, estos parámetros de acá podrían no estar en este orden, pero yo suelo colocar como en la mitad siempre las visualizaciones que va haciendo y la voy colocando uno a uno para no confundir. Y los parámetros que me modifiquen todo, los dejo al final, es solo porque es más fácil de leer el código, pero no tiene que ser el mismo valor. Entonces, de mi eje, tiene un parámetro que se llama el set limit, es decir, voy a seleccionar los límites y yo le podría dar cualquier valor. Le puede decir que mis límites fueran, voy a darle 30 y 15, 15 y 30, 15,30, un valor fijo. Y automáticamente pues la visualización se me va perdón, es a C, sino a X. Este X viene, ¿de dónde viene? Pues del parámetro X con el que estoy generando acá. Y set, perdón, es set lim, no límite, sino limit. Me equivoqué acá. Set lim, no límite. Otros parámetros a veces se me enredan. X punto, perdón, entonces X lim. Estoy seleccionando los parámetros del eje X. Y si se dan cuenta, pues mi visualización se ve un poquito mejor. Esto es para ajustar la escala del eje X. Entonces yo podría colocar aquí el valor, es más, si lo quiero más ajustado, yo voy a bajarlo súper ajustado entre 18 y 22. Y pues mira lo que pasa. Ahí, ¿sí ven? Es como si estuviera haciendo un zoom, pero esto tiene un problema y es que estoy dejando los valores fijos. Si después voy a utilizar otra variable y digamos que esa variable no tengo una escala más grande entre 10.000 y 40.000, pues estos límites no me van a mostrar nada. Entonces lo que voy a hacer es que con los mismos datos voy a seleccionar que el valor mínimo de la visualización sea simplemente la variable, o sea, lo que va a hacer es que el límite lo va a ajustar con el valor mínimo que venga, con el valor mínimo me va a ajustarlo y pues imagino que se imaginarán que el máximo lo voy a ajustar con el máximo de esa variable. Entonces, independientemente de los valores que vengan en el data frame, siempre se va a ajustar por el mínimo y por el máximo. Miren lo que pasa. Ya se ve la visualización un poquito mejor y independientemente de la escala que vengan los valores acá, él se me va a ajustar al mínimo y al máximo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a meterle más cositas. Profe, de pronto las curvas, digamos que el Minitab lo que nos calcula es como la curva de ajuste basada en esos datos, pero la normal. Uno podría graficar allí, es la curva normal con dos parámetros que es como la media y la desviación. Ok, sí, sí, sí. Es decir, tú podías graficar lo que quisieras, los parámetros que quisieras. Si hay algún parámetro que se calcula con alguna fórmula especial, lo único que tendrías que hacer, digamos, en este caso es que lo haces en los datos. Si yo quisiera aquí colocar una columna adicional que se llame humedad sobre temperatura, si eso significara algo, humedad sobre temperatura, pues tú puedes crear otra columna que se llame humedad y temperatura. Los límites, ahora voy a hacer las líneas de los límites y te vas a dar cuenta que lo voy a ajustar con la desviación estándar misma de los datos. Entonces ahí te estoy respondiendo. Lo Ok, importante, gracias. exactamente, lo importante es que veas que sin importar los datos, o sea, yo puedo generar la gráfica que quiera.
sea, puedo generar, seguir metiendo aquí cosas, seguir metiendo líneas, que es más, lo voy a hacer. Simplemente que aquí lo hago para que vean cómo soluciono el problema. ¿Listo? Esta visualización hay un tema que no vimos que fueron los estilos de Matplotlib, pero Matplotlib tiene unos estilos. Ah, no, sí, sí lo mostré. Recuerdo que sí les mostré la hojita donde estaban los diferentes estilos de Matplotlib. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí, en esta parte, voy a crear, voy a decirle todo esto que estoy ploteando, plotéemelo con el estilo de Matplotlib.use. Utilice, simplemente hay uno que se llama BMH. Y miren lo que pasa, estoy cambiando de estilo general. Cuando a veces cambio de estilo, miren lo que pasa. Automáticamente él me colocó un fondito agradable a la vista, un fondito como grisecito, y me colocó las líneas auxiliares que vienen simplemente vienen de ese estilo. Voy a mostrarles, yo creo que esto tiene esa duda. Igual permítanme un segundo y voy a abrir el libro, la visualización, esa visualización, como les comentaba, está en los recursos, pero igual aquí les voy a mostrar. Mm, Permítanme, si yo aquí la tengo. Denme un segundo. Esto no es. Estando. Ya les muestro. Me quiero abrir. Ahorita un momento que se quedó aquí congeladito. Aquí, ok. Listo, aquí la encontré. Ahora, ¿cómo para compartirles la ventana? Es que no me deja compartir como para mostrarles esta hoja. Tiene un momento. Por un navegador para poderlos compartir. ¿Sí? Tantas ventanas. Aquí. Listo. Entonces, ya están viendo el PDF, ¿no? En este PDF están como resumidos muchos de los parámetros que tiene la librería Matplotlib para mis visualizaciones. Están aquí como organizados los tipos de plots, cuando quieran modificar una escala, las líneas, que ya lo hicimos, las proyecciones que también las trabajamos, las proyecciones polares que vimos en la clase pasada. Y si se dan cuenta, aquí están los estilos que tiene por defecto. Yo utilicé este que se llama BHM, pero puedo utilizar utilizamos este que se llama Ciabon. Lo copio, voy a dejar de compartir por ese lado. Ese PDF está en los recursos y de ahí fue donde saqué los estilos. Si yo cambio el estilo, aquí, le cambio ese estilo, ¿sí, amor? Mire que me van a cambiar como los parámetros, ¿sí? Ahora ya la visualización es de otro colorcito, ya los ejes se invirtieron, que antes eran blancos, antes eran negros, perdón, ahora son blanquitos, ya esto no tiene recuadro. En fin, ya ustedes son parámetros muy sencillos, que es el que me gusta a mí, pero ya ustedes pueden jugar con eso. Pero ahora me faltan más datos. Si regreso aquí a la visualización, pues me hacen falta como estos límites. Para estos límites, lo que voy a hacer es utilizar la desviación estándar y voy a dar un parámetro aquí. Voy a crear un parámetro chiquitico que se llama NSDT, perdón, STD. Algo así como el número de desviaciones estándar que quiero. Lo dejo en 2, simplemente para hacer esos ejes. Pero ¿cómo hago esas líneas? Esas líneas
rectas que solo tienen un eje, pues hay un parámetro. Voy a colocar, esta sería el límite superior, sí, límite superior. Límite superior. Entonces voy a hacer una línea que me indique mi límite superior. Entonces, lo hago con PLT, punto. Si quiero una línea vertical, le doy a XB, y esto es lo que va a hacer line. Esto lo que hace es que me va a hacer una línea vertical. Y tiene los dos parámetros, la vertical y la horizontal. La horizontal la vamos a utilizar en la siguiente visualización. Simplemente una D-line, y lo que hace es hacer una línea recta. Y ahora lo que tengo que decirle, bueno, esa línea recta, ¿de qué parámetros los quiere hacer? Voy a darle inicialmente un parámetro, decirle 22. Miren lo que pasa cuando ejecuta ese código. Justamente en X, en 22, me va a trazar, si se dan cuenta aquí me trazó una línea. Pero tiene el mismo problema que si los datos cambian, pues siempre me va a graficar una línea en el punto 22. Entonces aquí es donde voy a utilizar la desviación estándar. Voy a crear que esos límites simplemente se corran en función de la desviación estándar de los datos. ¿Para qué? Para que estos límites se ajusten. Entonces voy a calcular, lo que voy a hacer es primero calcular la media. Es decir, voy a mirar aquí donde está la media de estos datos. Ya sabemos que Pandas lo tiene implementado de la variable temperatura, que es la que estamos trabajando. Y simplemente voy a colocarle aquí que me tome la media. Listo. Pues, independientemente de los datos, aquí, si se dan cuenta, primero la línea está como muy azul. Entonces, pues voy a cambiarle el color. Ya saben que hay un parámetro que se llama color. Ese color lo voy a poner, color, voy a colocarlo rojo. Pues bueno, voy a colocarlo azul. Eh, rojo mejor, que que azul. Y ya ven, este código de acá lo que hace es hacer una línea recta. Se dan cuenta, la línea recta está acá. Pero yo aquí tengo la media, pero yo quiero moverla a una desviación estándar para acá y una desviación estándar para acá, para establecer límites. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que en la parte de arriba le voy a restar los mismos datos. Voy a reciclar este pedacito de código de acá. Aquí tengo un parámetro, creo que sí. Sí, estos dos. En estos dos paréntesis que acabo de abrir, sí, voy a hacer la resta. Y voy a decirle que a la media, bueno, como es el límite superior, es una desviación estándar por arriba, es decir, que le sume a la media una desviación estándar. Copie usted esta parte del código. Y pues es muy fácil calcularlo, simplemente una STD. Y aquí, cuando lo ejecute, la línea se va a correr la media más una desviación estándar. Entonces, si notan la diferencia, estaba aquí y se corrió para acá. Ahora, esa línea la voy a dejar, ahora sí la voy a volver al color azul. Y, perdón, no era esta. Y pues para que se vea más cercano a lo que vimos aquí en digamos, en la visualización de ejemplo, la voy a bajar con línea punteada. Recuerden que hay un parámetro que se llama ls. Simplemente le digo que eso lo quiero ver con línea punteada. Me falta una coma. Y ya, tengo aquí uno de los límites. Pero yo quiero controlar qué tantas desviaciones estándar. Normalmente, pues en proceso se suele manejar una. Bueno, dependiendo con la metodología que estén trabajando, digamos, dos desviaciones estándar. Para mí es todo lo que esté, dos desviaciones estándar por fuera, para mí son datos anormales, un parámetro que yo pueda tener. Entonces, para eso me sirve este parámetro que coloqué yo acá. Lo que va a hacer es simplemente lo voy a poner aquí, que él me multiplique, voy aquí a hacer unos paréntesis para que él me multiplique la desviación estándar por ese parámetro, para saber qué tanto lo corre. Y por dos no, sino por el parámetro que coloqué ahí, que se llama n, que es el de p. Y ahora, me faltó, permítanme, me faltó un paréntesis, creo. Me faltó un paréntesis. Perdón, es NSTD. Ahora, este límite se está moviendo dos desviaciones estándar. La media podría ser tres, podría ser una. Simplemente lo que hago es
modificar este parámetro y él se va a correr y se va a ajustar. Entonces ahí si te das cuenta, yo esta línea la está calculando los mismos datos, sin importar dónde la escala de los datos, este siempre se va a ajustar y siempre va a estar a 2 desviaciones estándar de la media. Ahora va a ser el límite inferior, que es básicamente el mismo código, se dan cuenta ya aquí, sino que no va a ser más una desviación estándar, sino menos una desviación estándar. Y ya tengo los dos límites. Me cuenta de tener la línea a la derecha y a la izquierda, 3 desviaciones estándar. Para este caso voy a dejarlo 2. Y de esta manera es que podrías generar los límites de control. Entonces ya tengo aquí mis límites. Aparte de eso, voy a colocarles para que mi visualización me quede bonita, le voy a colocar aquí un label. Y le voy a decir que este es el ilimited, el límite inferior. Y le voy a decir que perdón, este es el inferior, este es el superior. Y el siguiente le va a colocar un nombre, que pues que sea mi límite inferior. Label. Va a ser igual a el... Y esto simplemente cuando lo hago, si se dan cuenta ya me lo va a mostrar, y una vez me va generando aquí la leyenda con los datos. Y ahora voy a graficar la media. Es otra línea, básicamente, que voy a copiar el mismo código. Es lo mismo. Aunque sea mucho código, se dan cuenta que lo he pegado, lo he copiado muchas veces. Voy a colocar la media. Porque la media no está en la visualización, pues la va a colocar porque ese siempre le ayuda, visualmente le ayuda a uno a como organizarse. Entonces voy a borrar esto porque ya hace la media. No voy a restarle ni a sumarle desviaciones estándar. Voy a colocar acá y voy a borrarle esta. Voy a dejarlo de color rojo y la colocada esto que sea la media. Y ejecuto y ya tengo mis 3 líneas aquí. Ya tengo mis 3 líneas aquí. Aparte de eso, voy a colocarle a este amarillo perdón, este azul me está como confundiendo un poquito. Entonces voy a cambiarle el color ahí. Pero entonces no le voy a cambiar el color al borde, sino al fondo. Entonces voy a colocarle un parámetro que se llama color. El edge color es solo el bordecito, pero ahora voy a modificar como el relleno. Este es el parámetro color que han visto toda la vida y lo voy a dejar gris. Para que, me faltó aquí una coma, que me ha salido un error. Ahora sí. Y miren ya la visualización, cómo se ve. Si vemos, ya está más cercana y muy cercana a esto que está aquí, inclusive con algunas cositas que le metimos de más de como estéticas. Pero ya esta que está acá les puede servir de plantilla para los datos que ustedes quieran. Ahora simplemente le voy a colocar como cositas varias, le voy a meter un título de esa vaina. Le voy a decir que ax.select.title title para colocarle un parámetro. Este parámetro, pues le voy a colocar temperatura, pero puede ser temperatura, puede ser lo que ustedes quieran. Que no hay más. Y aquí, pues, ya le colocó temperatura. Abajo podríamos colocarle también un label al eje X para que se vea. Se va a copiar. Acá en una visualización para acelerar un poco y ya. Se dan cuenta, me tiene en cuenta, valga la redundancia, el subíndice. Y ya aquí yo le podría seguir metiendo cositas. Si quisiera tener alguna otra variable, pues la tengo. Se dan cuenta aquí que me generó lo llama la leyenda para ver cada uno de los parámetros que es. Y bueno, les podría servir, este notebook pues, se los voy a compartir, pero si se dan cuenta quedó muy cercano a lo que estábamos viendo acá. Ya si quisieras meter podrías colocarlo o hacer algunos print para colocar algunos variables, algunos datos que sean importantes para ti. Y ya aquí tienes una visualización totalmente tuneada, podrías cambiar los colores, si buscas ahí por internet, mirar que le puedes meter la foto del logo de la compañía al fondo, te los dejo de tarea, es muy fácil. Busquen ahí por internet cómo colocar una imagen y les voy a mostrar ahí. Y tengo una visualización pues para mí, a mí me gusta, me parece muy bonita, muy tuneada. Pueden ustedes decir, yo aquí le coloqué 50, pero podrían ser 100, la cantidad de barras que va a tener en cuenta. Y pues tampoco
¿sí? Y si lo ejecuto, pues van a mostrar aquí las líneas de diferentes medios. Puedo controlar todo lo que yo quiera. Y esto lo pueden guardar en un... simplemente les comentaba que ya le dan clic derecho, guardar donde lo quieran guardar o copiar y pegarlo. Digamos que quisiera copiar esta imagen y pegarla en un informe. Vamos a pegarla por aquí. Y aquí, solo para comparar las dos. Solo para que quede una encima de la otra. Entonces, puedes hacer tu propio control de procesos. Y si quieren, podríamos, aunque estamos utilizando todo en Notebook, también podemos crear un pequeño script para que yo simplemente le diga, aquí yo simplemente le digo la ubicación de los datos y automáticamente él va a hacer todo esto con un solo clic y al final lo que me va a mostrar es la gráfica. Hasta el momento, ¿alguna duda? Porque vamos a hacer esta rápido. Gracias, profe. El tema de las cajitas donde va la información, esas cajitas blanquitas donde va, digamos, unos valores. Estos parámetros blancos. Sí. Es sencillo, tú lo puedes colocar, lo que te digo, búscalo de pronto, para no alargarme un poquito en la clase. Por internet hay bastantes recursos y puedes buscar cómo colocar estas cajitas y como te decía, inclusive si quisieras colocar el fondo de como la imagen del logo de la compañía o el departamento, te la coloca de fondo. Entonces esto sí, yo coloqué como lo básico, pero estos cajones en realidad son muy sencillos de hacer. Simplemente que busques por internet y ya. Pero si te das cuenta, está incluso más bonita que las que está generando la visualización. O podrías generar simplemente un sprint para que te muestre estos valores, sabiendo cómo se calculan, ¿no? Sabiendo cómo lo calculo valor a valor, ¿vale? Vale, gracias. Listo, ahora voy a hacer rápidamente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para hacerla de acá? Hacer estos tres, son como gráficas de límites de control. Vale, entonces voy a seguir. Entonces, esta visualización se puede hacer igual. Puedo tener tres, yo les hablaba cuando vimos visualizaciones que podía hacer los famosos subplots. Los hicimos de manera vertical, pero pues también se pueden hacer de manera horizontal y colocarlos como los vemos ahí. Entonces, simplemente a tomar los mismos datos. Es más, voy a reciclar este pedacito, esta línea de código porque esta va a ser voy a partir de ahí. Voy a generar unos subplots, pero lo que le voy a decir es que voy a generar tres subplots. Simplemente diciéndole que va a generar tres, no es lo que pasa. Voy a generar tres lienzos en el mismo notebook. Si se dan cuenta, todavía está utilizando el estilo que habíamos colocado acá. Voy a cambiar el estilo solo para que las dos ideas sean diferentes. Voy a mirar no, aquí voy a mirar de la misma hojita que les había mostrado, que están los recursos. Voy a tomar uno que se llama Fast, que es negro, solo para solo para mostrarles que hay muchos estilos. Voy a cambiar este. Y ejecuto y si ahí se dan cuenta, pues ponemos este Fast porque no funciona. Y también que lo copié mal. Fast. Creo que, bueno, no sé si ahorita que empiece a graficar, ahí van a ver que el estilo cambia. Entonces, aquí con esto le dije que va a crear tres subplots. Ahora, si se acuerdan, yo con los ejes que había creado, simplemente decía que el AX, perdón, con cuadrados, el AX0, es decir, 0 es el de acá. Ahí lo que voy a graficar, voy a hacer un plot, punto plot, y le digo, perdón, no van a quedar dentro, voy a sacar punto plot. Y le digo de qué variable voy a hacer el plot. Entonces voy a tomar la variable de temperatura 1. Es la misma que teníamos aquí arriba, es decir, va a tomar la misma variable con la que hicimos el histograma. La voy a poner acá. Y si ejecuto, van a ver que ya tengo la primera visualización. En cuenta son muchos datos, casi 80.000 datos, pero lo hace muy rápido. Ya tengo mi primera visualización, ajusta la escala acá, ajusta automáticamente la escala acá. Ahora lo que voy a hacer es que voy a añadir el de acá, que sería el 1. Así de que en el X1, en el eje 1, me grafique la temperatura del sensor 2 y le voy a colocar un label que se llama temperatura 2. Y automáticamente, mira, aquí están los datos tomados por el sensor.
Y para que fueran 3, simplemente voy a tomar la otra variable que estaba ahí, que es humedad. Y ya me voy a tomar la temperatura o la humedad. Y aquí la voy a colocar humedad, simplemente. Y ya, ya tengo las 3 visualizaciones. Ahora voy a empezar, si se dan cuenta, a hacer una visualización básica se hace en segundos. Pero yo quiero meterle cositas y dejarla un poquito más tuneada, que digo yo, como más engalladita. Voy a dejar, como esta visualización es bonita, puedo utilizar buena parte de la pantalla porque es una visualización alargada, entonces aumenté aquí este parámetro un poquito a 16. Ahí lo tengo. Ahora voy a empezar a a meter las líneas de control, básicamente. Entonces voy a meter, es más, el código es casi que el mismo de arriba. Voy a reciclar el de la línea, el límite superior, voy a tomar lo mismo. Solo que no voy a hacerlo con una línea, un beeline, sino una línea vertical, sino una línea horizontal. Entonces lo único que hago es que lo coloco acá. Y tengo que decirle que ya no PL, o sea, ya aquí cambia la notación. Le digo que mi AX0, es decir, que a mi plot 0, es la misma variable, simplemente me genere una línea. Ojo, porque aquí ya no es, si lo hago vertical, me va a crear una línea vertical, aquí ya lo necesito es que se vea horizontal. Cambio la B por la H para poder ver estas líneas, estos límites que estamos viendo ahí. Y si ejecuto, no he barrado por ahí nada, miren, ya tengo mi primer límite sobre esta línea. Ahora va a generar, este es el superior, voy a tomar, si dan cuenta, el código es el mismo, porque pues, estamos tomando los mismos límites, los límites basados en la desviación estándar, pero nuevamente les digo, pueden ser o sea, los valores los que ustedes quieran calcular. Voy a tomar este, y lo único que cambia con respecto al código que había anteriormente es que tengo que decirle que, como aquí tengo un subplot, que voy a tomarlo, no de PLT, no de la visualización general, sino al set de mi X0. Y lo único que voy a cambiar aquí es que no quiero una línea vertical, sino una línea horizontal. Pues, si se dan cuenta, ya tengo mis dos límites. Para este caso, va a tener los mismos límites, el mismo número de desviaciones estándar que le di. Voy a reescribirlo, solamente para que ustedes se den cuenta. Voy a decirle que aquí lo tome 3 desviaciones estándar, solo para que se vea un poquito más separada las líneas. Ya. Aquí ya tengo mi límite superior, mi límite inferior. Voy a colocar también la media, porque creo que esos lo están mostrando acá, pero aquí también están mostrando la media. Entonces, y lo mismo, toma el mismo código de acá, ya lo había hecho, y hago el mismo cambio. Solo digo que no lo tome del plot general, sino que lo tome del X0. Y no quiero una línea vertical, sino para este caso que una línea horizontal. Y ya, tengo mis límites de control. Voy a los mismos colores que es verde, o sea, este de acá lo dejan en verde. Y los de los lados los dejan rojos. Aquí simplemente le cambio el color, el blue por el red. Listo, entonces aquí ya tengo. Sí, como que existe. Bueno, la línea la dejan negra, entonces voy a respetar ese color. Aquí entonces le voy a colocar el parámetro color. Color, lo voy a poner acá. Color igual a black. Y una coma, no se les olvide, y cerrar los paréntesis, las comillas, perdón. Ya, miren, ya está similar a lo que están viendo aquí. Lo que pasa es que aquí tienen más poquitos datos, yo tengo más datos, pues se ve así. Entonces, si se dan cuenta, ahí el siguiente código básicamente lo que va a hacer es copiar todo esto, porque se va a repetir lo mismo, ¿no? Ojo que cuando yo copio y pego, tengo que ser muy consciente de que sé qué estoy haciendo. Entonces, yo sé que aquí voy a hacer mi límite, pero ya no de la visualización 0, sino de la 1, es decir, de aquí abajo. Y también debo tener en cuenta que ya no estoy mirando el sensor 1, sino el sensor 2, a los valores. Aquí también, no voy a tomarlo en el cajón 1, por decirlo así, sino en el 2, y también estoy tomando los datos del sensor 2.
Y listo. Ahí ya la media también es del sensor 2. Y listo. Voy a ejecutar, si no embarré. Ahí ya tengo. Me falta aquí. Y ok, listo. Aquí ya tengo copiados los mismos valores. Básicamente que el mismo código también se está ajustando los límites basados en la desviación estándar. Se dan cuenta que la escala automáticamente se ajusta. Y aquí voy a colocarle que la visualización del AX, ¿cuál AX? Bueno, yo aquí lo voy a colocar de 1. El color es negro. Ya tengo mi segunda visualización. La segunda, pues, o más bien la visualización 2, que para este caso es la tercera, entonces hago lo mismo, copio los límites, perdón, límite superior, acá, entonces voy a tomar aquí mis límites, y aquí yo sé que algunas cosas cambian, porque aquí ya no estoy mirando si se dan cuenta, la variable, estoy mirando la variable humedad del sensor 1, entonces voy a hacer el cambio y voy a copiar y pegar este pedacito acá, y lo voy a pegar acá, reemplazando los valores, pero pues sabiendo uno qué es lo que, pues, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y voy a copiar esto acá, pues para que no se nos marque tanto, y acá, mismo, que el color sea negro, y las comillas. Ejecuto, y... Faltaría reemplazar a X2, o sea, sería... exactamente. Era para ver si estaban atentos. Entonces, la razón aquí, creo que haga esa visualización, pero no al X1, sino al X2. Y ya, miren, ya estoy comparando mis tres gráficas. Es mucho código, pero ya en cuenta he pegado y he copiado y pegado la mayor parte. Ahora lo que voy a hacer es colocarle como algunas arandelitas para que me muestre, voy a decirle que al eje, aquí a este me muestre la leyenda, que AX es 0, me muestra la leyenda, y básicamente que esto lo va a pegar en todos para que a todos me muestren su leyenda, al 0, al 1, darle entre visualizaciones dos espacios para que sea más fácil de ver, y sería la 3. Es que es en la lista. Si se dan cuenta, ya veo bueno, esto también se puede ajustar, ahí quedó como sobremontado, se ve feo, pero esto también se puede ajustar. Voy a reiniciar todo el kernel, a ver si se me ajustan los estilos, y ya, o sea, esto es a las delitos de que esto se vea, pueden ajustar el color, pueden sacarlo a un ladito, ahí busquen ustedes y se van a dar cuenta que ahí los dejo por defecto donde quedaron, pero cuando lo ejecuten, lo pueden acomodar donde ustedes quieran. Está todo ahí. Bueno, ahí si se dieron cuenta, le colocó simplemente lo colocó como en degradado, y pues se ve un poquito mejor. Todavía uno podría seguir tuneándolo y que se vea diferente, pero ahí me está colocando los valores. Y ahora voy a colocarle un título. Voy a colocarle título a cada una de las gráficas. Simplemente, ya saben, voy aquí, todo lo que tenga que ver con esa visualización se llama AX0, entonces AX0, punto. Para colocar un título simplemente le colocan set title, y voy a colocarle tem 1, copy paste western todos, de la temperatura 2, y también tengo que cambiarle que estoy viendo la visualización, y aquí hago el mismo cambio, pero aquí es temperatura 2, aquí va a ser humedad, y de mi visualización 2. Y un plt.show para que me muestre esos datos feitos que me está mostrando ahí. Y ya, si se dan cuenta que quedaron pero mira, me quedaron pegados, no se ve bien. Entonces, este parámetro, esto sí les los voy a enviar, no han tomado apuntes. Son todos los parámetros y todo, de toda la manera, toda la forma como yo puedo moverlos,
los subplots, es decir, en ese espacio que tengo yo puedo ajustarlo como quiera y les envío el parámetro que, si se dan cuenta, lo puedo correr para el lado que yo quiera. Voy a colocarlo, eso que les envío, todos los parámetros que tiene. Y cuando lo ejecuto, estos parámetros son los que me funcionan. Se dan cuenta, ya la letra no queda pegada. Y tengo una visualización pues, aceptable. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Y es algo similar a lo que habíamos visto ahí. Profe, ¿los parámetros de color, label, tienen un orden preestablecido? No, no, yo los puedo colocar en desorden y creo que se me han ido en desorden un par de veces, pero lo mejor, si se dan cuenta, lo que yo trato de hacer es que todo lo que sea inicial, o sea, todo lo que sea como valores iniciales lo dejo aquí arriba, luego lo que son visualizaciones lo dejo en el medio, como parámetros específicos de cada visualización, y lo que es general lo dejo al final. ¿Por qué? Porque es más fácil leer el código, y lo mismo dice acá, si se dan cuenta, ya es el orden que yo tengo. Los parámetros generales los dejo arriba, las visualizaciones las dejo en la mitad, y los parámetros generales los dejo al final. Pero no, en realidad no importa el orden, yo sí me gusta llevar un orden para poder leer el código más fácilmente, pero ahí tengo dos visualizaciones, y pueden ustedes seguir haciendo cosas, cambiándoles colores, todo lo que vimos anteriormente lo pueden hacer, miren eso de cómo generar las cajitas, le pueden simplemente que googleen cómo colocar una imagen, fácil, cómo colocar una imagen de fondo en Matplotlib, y ahí van a ver que aparecerán cualquier cantidad de, mirarlo aquí, y ya, no hay un caso como, miren, por lo menos aquí, si se dan cuenta, le colocan como una marquita de fondo. Miren esta visualización que tiene ya, tiene por todos lados, tiene comentarios y cosas. Eh, digamos, hay algunas muy bonitas, pero precisamente esta no le pedía ninguna, que, algunas que las hacen como les comentaba, con los logos de la compañía y eso, pero si dan cuenta, yo puedo tunear, puedo llegar a Matplotlib me permite casi que ajustar todos los parámetros y puedo colocarle muchas cosas, simplemente colocarlo, cómo hacerlo, y ahí ustedes van a encontrar lo mismo y se van a dar cuenta que la metodología es la misma. Es un parámetro, si estoy haciendo subplots, genero una figura y unos ejes, y a cada eje le voy colocando como su capita, y voy escribiendo una. Aquí hay una guía paso a paso, probablemente aquí me dirán en algún lado, es lo mismo. Si quiero colocar este tipo de comentarios al final me dirá cómo. Pero al final debe estar cómo hago el código para colocarle un comentario, inclusive cómo puedo organizarlos. No tienen que ser los cajoncitos iguales, pueden ser de diferentes tamaños, eh, offsets, simplemente es meterle una línea de código más con lo que ustedes quieren. ¿Listo? No sé si hasta el momento tengan alguna duda, alguna pregunta o entramos ya de lleno en el tema de hoy. No, profe, muchas gracias ahí por No, no, la no, tranquilo. Si tienen otro caso de uso, chéverísimo, porque ahí, como son cosas nuevas, lo pueden pensar a uno y chévere, chévere. Espero te sirva por ahí la plantillita para hacer tus propias visualizaciones. Listo. Entonces, esto también lo voy a subir a la clase y va a quedar como caso 01 visualización. Entonces, los invito a que ustedes traten de hacer que la visualización les funcione, pero busquen algunos datos de sus trabajos, algunos datos que sean variables numéricas y traten de establecer los límites. O resulta que ustedes quieren que los límites sean un valor fijo, entonces, o que los límites, si se dan cuenta que yo estoy tomando los límites de los mismos datos, pero si ustedes quieren colocar algún modelo matemático en específico para calcular eso, no sé, ya, simplemente lo pueden ustedes visualizar. ¿Listo? Bueno, entonces regálame un segundo a tomar un poquito de agua, que ya me está la garganta pidiendo agua, y ya seguimos con el tema. Vamos a bajar la visualización, voy a dejar ahí, que ya arrancamos con nuestras aparte de supervisión. Entonces, ya, también 2 minuticos, voy por un poquito.
Listo. Vamos a ver. Entonces, lo hemos visto al inicio del curso que dan como, en Machine Learning habían como dos tipos de modelos generalizados, lo que eran los supervisados y los no supervisados. Cuando hablemos de aprendizaje supervisado, es decir, que nosotros conocemos de antemano el resultado de nuestro fenómeno. Hoy vamos a arrancar con el modelo más básico de Machine Learning, que es la regresión lineal. Vamos a empezar con unos datos simulados, a ver algunos estadísticos que tenemos que manejar para, sobre todo para lo que es la evaluación del modelo. Pero hoy en día, sí, más que estén escribiendo código con lo que yo voy a hacer, pongan un poquito más cuidado al concepto, a lo que vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta esto, lo que vamos a ver, como esta clasificación que es la más básica. Ahí, esto tiene muchas ramas, pero esto es como lo más básico y lo que utilizamos en Machine Learning, que son las variables. Recuerden que cuando hablamos de variables, estamos hablando las columnas de nuestro data frame. Cuando hablamos de filas, hablamos de observaciones. Entonces, cuando hablamos de variables, hablamos de nuestras columnas y estas columnas ahí pueden ser de dos tipos, digamos, muy grandes. Pueden ser variables de tipo categóricas uy, perdón, aquí hay un error, que esas son numéricas. Categóricas o numéricas. ¿Cómo fue? Listo, no son categóricas y numéricas. Ahí, digamos que hay otras, como otras clasificaciones, pero al final viene a ser como lo mismo, como sinónimos de esto. Entonces tenemos variables numéricas y variables categóricas. Dentro de las variables numéricas tenemos dos que son las. Ay, perdón, esto me quedó al revés. Si son, hiciera categóricas. Aquí, si son las numéricas. Entonces, cuando estaba haciendo la presentación. Como les digo, estas son las variables categóricas. Cuando hablamos de variables categóricas, normalmente estamos hablando de grupos. Entonces, las variables categóricas normalmente se asignan con letras o letras y números. Y dentro de las variables categóricas tenemos como dos familias grandes, las que son las nominales y las ordinales. Cuando hablamos de variables categóricas nominales, lo que estamos diciendo es simplemente grupos que no tienen ninguna relación entre sí. Es decir, aquí les doy ejemplos que es como hombre, mujer, rojo, azul, verde. Cuando hablamos de variables nominales es que no hay ningún orden en ellas, o sea, no puedo estar afirmando que primero rojo, luego azul, luego verde, no. Ellas, depende del contexto, podrán tener un orden o no. Entonces, tenemos las variables categóricas nominales. Aquí están los ejemplos como hombre, mujer, rojo, azul, verde. En este caso, rojo y azul, verde, pues no existe ninguna jerarquía entre ellos, no es primero el rojo, luego el azul. Entonces, a eso me hago referencia con variables categóricas nominales. Cuando hablo de variables categóricas ordinales, miramos que aquí sí hay, aunque son variables de tipo, son grupos, sí hay relaciones entre ellos, por lo menos pequeño, mediano, grande, sí pueden llegar a tener un orden, o A, B, C, podría ser en el contexto de mi proceso o de mi negocio, podría llegar a tener algún orden, como cuando estamos hablando de tipos de materias primas, por decir algo, tengo A, tipo B y tipo C, y puede significar simplemente la presentación o la calidad de estas materias primas. Entonces, los olvide, cuando hablamos de variables categóricas, podemos estar hablando de variables nominales o ordinales. Las nominales, pues no tienen simplemente le dan un nombre al grupo, no tienen ninguna relación entre sí. Y las ordinales, sí puedo, si se me da cuenta, sí puedo tener un orden y puedo tener una jerarquía entre ellas. Y tengo mis variables numéricas, las que más nos gustan a nosotros. Y estas variables numéricas pueden ser discretas o pueden ser continuas. Cuando hablamos de variables discretas, normalmente ellas, los valores en los que ellos están jugando, tengo un rango de valores. Puede estar entre tanto o tanto. Cuando hablamos de variables continuas, estamos hablando de que sí pueden tomar cualquier valor, la edad puede ser, o sea, puede tomar la variable un valor X. Aquí podrían no tener límites entre ellos. Entonces tengan en cuenta, sobre todo con las variables categóricas y con las variables numéricas, que el tratamiento es diferente. Y ya lo hemos visto en el desarrollo del curso y cuando filtrábamos datos. Tengan muy en cuenta que vamos a hacer una regresión lineal
inicialmente con variables numéricas, pero tengamos en cuenta que también puedo trabajar con variables categóricas y utilizarlas en una regresión lineal. Cuando hablamos, esta es como la generalidad de la regresión. Tengo una regresión lineal simple, donde simplemente es la de toda la vida, y es igual a mx más b, donde tengo un intercepto con el eje x, tengo mi pendiente y el valor el valor de mi x. Esta es la de toda la vida. Pero también puedo tener regresiones lineales múltiples, donde puedo tener más de una variable independiente. Y cuando tengo esa regresión lineal múltiple, lo que tengo es un valor b, normalmente uno le dice como beta sub 0, pues como un coeficiente de x sub 0, más el beta sub i, o 1 por x sub 1, el beta 2, el factor el coeficiente beta por x2, y así hasta n. Y al final, el epsilon, pues, los voy a llamar así, que es el intercepto. Entonces, cuando hablamos de regresión lineal simple, esta es la de toda la vida, donde simplemente tenemos una variable, la famosa mx más b, donde aquí lo llamamos simplemente por notación, lo llamamos epsilon, el beta viene a ser como la pendiente, y x, que es mi variable independiente. Entonces, como les digo, podemos hacer regresiones lineales simples o múltiples, es decir, con un solo parámetro o con n parámetros. Entonces, la regresión lineal es la más utilizada, la más investigada. Normalmente uno cuando está arrancando a analizar datos, lo primero que hace es comparar, hacer una regresión lineal y ver si si el fenómeno se comporta de esa manera, y establece una línea base, es decir, mi regresión lineal, y de ahí para arriba los modelos que yo quiera aplicar. ¿Y por qué lo hago? Porque la regresión lineal no ocupa nada de poder computacional, se ejecuta muy rápido en Python, y además que me da como la idea de que si tengo una línea recta, y cómo se comportaría y cómo esa línea la voy ajustando, la voy acercando más a que me explique mejor el modelo. Entonces vamos a arrancar con un ejemplo. Simplemente voy a generar unos datos aleatoriamente para que entendamos de ahí unos estadísticos básicos que me ayudan a determinar, entre muchos otros parámetros, saber cómo es el error, calcular el error de esa regresión lineal, y también sobre todo el estadístico R cuadrado, que ayuda muchísimo a saber qué tan buena es mi regresión lineal. Entonces, voy a generar un notebook nuevo y lo voy a llamar, vamos ya en el 9, en nuestro, bueno, 10, con el que acabamos de hacer del caso de uso. Por cierto, si alguien quiere hacer un casito de uso chévere, algo que quieran hacer de su trabajo, bienvenido. Lo vamos a llamar 09, regresión lineal, y vamos a darle 1. Entonces, decimos que vamos a colocar aquí, lo voy a llamar regresión lineal simple, el título, lineal simple, y aquí lo primero que voy a hacer es copiarles el LaTeX el LaTeX de lo que vimos anteriormente, el que estaba, eso yo tomé un pantallazo de un notebook, pero si esta vez está escrito en LaTeX, no iba a mandar imágenes. Ok, vi que ya estaban haciendo qué pena, no vi los comentarios, pero súper chévere que estén ahí charlando del tema ya. No, no me he fijado. Y voy a colocar aquí la fórmula de la regresión lineal simple. Entonces, donde tenemos que y es igual a epsilon más beta, pues beta sub 1 por x sub 1, donde e pues es una constante, el intercepto, beta el coeficiente, y x sub 1 mi variable independiente. Entonces, voy a empezar a hacer voy a hacer un data frame, un modelo con datos simulados, más para explicar los conceptos. Entonces, digamos que cuáles son las condiciones de mi modelo. Como les decía, uno crea dataframes sintéticos para poder controlar y para uno poder, sobre todo cuando está aprendiendo, uno ya de antemano sabe cómo se van a comportar los datos, si la dispersión es alta, si la dispersión es baja, ya uno controla todo eso. Entonces lo vamos a ver, digamos que de una manera más conceptual. Entonces,
Lo primero es que Y, vamos a decir que Y de mi recta va a ser igual a A más B por X. Vamos a decir que X es igual a 100 valores, que vamos a crear 100 valores distribuidos de la siguiente manera. Una distribución normal de media 1.5 y una desviación estándar de 2.5. Es decir, esos son los valores que vamos a crear. Lo tengo aquí, va a quedar pegado. Aparte de eso, Y sub E, este Y sub E no es más simplemente que es el Y estimado. Es decir, voy a generar ya, entre comillas, como la respuesta de los datos. Este Y sub E lo único que va a hacer es una variable que voy a generar con un residuo. Voy a generar como un pequeño ruido al valor resultado para que se mueva, para que podamos ver dispersión y algunas cosas. Y este residuo va a estar dado por 5 más 0.3 más un residuo que vamos a calcular. Y ese residuo va a ser igual, el residuo que vamos a calcular va a ser igual a, o va a estar, también estará distribuido, ese valor va a estar distribuido de la siguiente manera, de una distribución normal de media cero y el error, la expresión que va a tener, este, va a ser igual a 0.4. El ruidito que le voy a meter al modelo, pues para que los datos sean diferentes. Y les voy a compartir estos tres. Listo. Cuando me ejecuto, esto me queda aquí. Esto sí lo voy a solo látex, el pedacito de acá. Profe, qué pena una pregunta. Claro, dime. A mí me dice que la sintaxis no es válida. ¿Cuál? ¿Del que te acabo de enviar, del látex? De cualquiera de los dos, ¿Lo tienes como Markdown o lo tienes como código? un Markdown, sí. Muéstrame y miramos a ver qué aquí lo voy a, porque mira que ahí me ejecuta bastante bien. ¿Quieres mostrar? Miramos cuál es el error. Entonces te falta algún... No, ya. ¿Ya? Ya Ah, lo ok. reinicié y ahora sí me cogió. Ah, vale, listo. De una. Bueno, entonces esto es simplemente para que vean los datos simulados, cómo los vamos a generar. Entonces vamos a arrancar con esto. Entonces vamos a importar la librería de siempre. Ay, esto le fastidia un poco el autocompletado esto. NumPy as np, vamos a importar pandas, as p, como siempre, y vamos a hacer unas visualizaciones de lo que vamos haciendo. Import matplotlib.pyplots as plt. Bueno, librerías ¿qué pasó? A pyplot, no que plot. Y bueno, entonces voy a generar un X, los 100 valores distribuidos de media 1.5 y desviación estándar 2.5. Entonces, X va a ser igual media más mi desviación estándar por, y aquí va a generar los datos aleatorios, np.random.rand de 100 valores. Listo. Ya generé. Ahora va a generar los residuos que van a estar de media 0 y desviación estándar 0.4, o sea, es decir, mi residuo va a ser igual, dejo aquí, este 0 no lo tengo que poner,
pues obviamente es redundante, pero lo coloco para que se acuerden de que es media cero, desviación estándar 0.4. Esa es la razón por la que lo dejo ahí. Sé que no sería necesario, pero a lo mejor cuando ustedes estén leyendo el código, se acuerdan de dónde viene, que viene simplemente de acá. Punto, run, 100 datos, y ruido que va a generar eso. Si miramos los residuos lo único que van a hacer es un array con unos valores que van a fluctuar ahí en función de una distribución normal. Listo. Ahora voy a generar mi JPred, mi predicción. Vamos a llamarlo JPred, sí, JPred. Esta predicción, porque mi JPredicción va a ser igual a 0. Va a ser igual a 5, perdón, el valor que coloqué acá, 5, más 0.3, son los valores que yo coloqué ahí, por X, simplemente lo que está arriba, mi predicción, mi Y. Es decir, la parte de aquí arriba. Y es igual a A más B por X. ¿Listo? Y ahora voy a crear... disculpen, afuera hay muchísimo ruido. ¿Escuchan muchísimo? Ahí afuera hay algo y está sonando. ¿Lo escuchan? ¿O no se alcanza a filtrar? No se escucha, profe. Ah, bueno, que es que hay no sé si pero yo me están que pican. Pero bueno, menos mal no escuchan eso. Listo, y ahora voy a colocar mi Y sub E, o no sé, sí, mi Y sub E, que es mi Y actual, con Y ACP, y ese va a ser igual a lo mismo de arriba, pero aquí es donde le va a meter ese ruidito que crea aleatoriamente. Es decir, por mi residuos. Esperen, creo que tengo una respuesta aquí, pero aquí no es más, es por. Efectivamente, 0 punto por. Pero aquí lo tengo mal porque mi Y es 5 más 0.3 por X más mi residuo. Lo que tengo aquí. Entonces ya tengo, digamos que aquí ya tengo mis datos simulados y ya tengo todo para armar un data frame con estas cosas. Simplemente que eso está en formato array de NumPy. Para poder crear el data frame, debo convertirlo a formato lista para empaquetar todo. X lista simplemente va a ser igual a X y por el parámetro toList para que automáticamente lo convierta en data frame, es decir, mi X de acá. Mi JPred list va a ser igual a este valor de acá, convertido en una lista. Y mi ya actual, lista, nuevo valor, tu lista. Esa es tu lista que es mayúscula. Y ahí lo único que dice es que convertí esos valores que estaban en formato array de NumPy a una lista estándar de Python para poder generar un data frame. Entonces, vamos a llamar data va a ser igual a pd.data frame p x, que está entre corchetes, para armar data frame entre corchetes, entre corchetes. Y este es el nombre de la columna x, y x va a ser igual a x. Listo. 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 Ahora, mi ya actual va a ser igual, pues, a el actual. Y mi de predicción, recuerden que son datos simulados, va a ser igual a mi de lista. Ejecuto eso acá, lo pego acá, ejecuto, y si le doy un head a esta, como solemos hacer, pues vamos a ver el data frame que cree. Tengo X, el valor actual, y tengo su predicción, que vamos a jugar con estos datos. Imaginemos que esto fue generado, datos típicos de Machine Learning, donde tengo un valor actual y una predicción. Vale. Entonces, ahora lo que va a hacer es calcular la media, y esa media va a crear una columna que se llama media, simplemente para ahorita poderlo graficar. Ese va a ser igual simplemente a la
mis datos, la variable y actual, punto, y voy a crear simplemente una variable que se va a llamar de mi data frame data, una variable que se va a llamar Gemin, va a ser igual pues al Gemin que calculé anteriormente. Y ahora si hago un nuevo gerar de mis datos, pues ya tengo la medida. Usted dirá, pero ¿por qué coloqué una variable común? ¿Por qué generé esta variable si siempre tiene el mismo valor? Justamente tiene el mismo valor para poder generar una recta, es decir, que para cada valor que yo tenga en un data frame me genere una línea recta. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una pequeña visualización para ver la tendencia de los datos y dónde está la media y explicar ahí unos valores estadísticos. Entonces vamos a crear. Recuerden que ahora ya visualizamos lo que estamos haciendo, ya no es tan plano todo. Entonces vamos a colocar, ya sabemos el parámetro fixsize que hacen. El parámetro va a ser igual, no se nos olvide siempre colocarlo entre paréntesis. Voy a colocar. Profe, qué pena, ¿me puedes dejar ver el Gemin que hiciste? Ah, sí, mira, aquí está. Y me cuento. ¿Listo? Ya, profe, listo. Vale, listo. Entonces vamos a seguir. Entonces voy a hacer una visualización. En la primera, lo que va a hacer es graficar la predicción. Entonces vamos a hacer un PLT. ¿Y de qué datos? Pues de mi lado, pues X siempre va a ser la variable X de data X, es decir, vamos a poner nuestros coches cuadrados. Es decir, va a graficar todo este X que está acá. Y voy a graficar X versus, para este caso, la predicción, es decir, de predicción de acá. Es decir, de acá, de predicción. Graficar esto y le voy a colocar un label simplemente para que sepamos que lo llamar predicción. Sí, lo veo aquí. En este punto show. Lo que vamos a ver es la predicción. O sea, el modelo predecía esto, es lo que está, la predicción que tengo ahí. Ahora voy a graficar los valores actuales. Simplemente los valores. PLT.plot de pues, X sigue siendo X, de data X. Pero aquí ya voy a tener en cuenta son los datos actuales, día actual. Para este caso no lo quiero ver como una línea recta, le voy a dar parámetro RO para ver los puntitos. Y le voy a colocar un label que va a ser igual a los valores. Sería, dejémoslo, más bonito aquí, predicción. Y aquí, valores. Vamos acá, no se preocupen. Pues, ahorita corregimos esto, pero esos son los valores que tengo, la predicción, los datos actuales. Ya arreglamos para que no se vea así montadito. Ahora, el punto plot. Voy a crear otro, sigo graficando en X, sigue siendo X. Y aquí voy a colocar la media para que veamos como la diferencia de data. Por eso fue que creé esa columna media para poder graficar una línea recta. Lo que esa línea recta va a ser la que sería de color verde. Y le voy a colocar un label igual a media. Listo. Voy a colocar un título. Le voy a colocar valor actual versus la predicción. Y voy a decirle que me muestre la leyenda, ¿sí? Para que
Veamos los valores. ¿Qué pasó? Que no es min y ya, profe, es J-min. Sí, tienes razón, es de mí. Profe, Y no veo, te vamos, quedó predicción mal escrito en el segundo. perdón. Sí, perdón, me quedó predicción. Y voy a ejecutar todo, debo tener por ahí algo. Voy a nuevamente ejecutar todo para que los valores, para que la gráfica se me ajuste. Pero tengo un error porque la predicción está tan Es lejos que de los datos. tienes también una con tilde y una sin tilde, no sé si ahí también. Bueno, digamos que esta de acá no es la que me va a mostrar aquí en el cajoncito, entonces no habría problema. Este simplemente Ah, tiene que ok, colocar el valor. solamente el nombre. Déjame un segundo a ver si me equivoqué en la parte de arriba porque debería estar más cerca. Si lo bajé en algún lado. La predicción de 2.5 y X, mi X, sí, X. Aquí es 1.5, ya sé por qué es 1.5. La media era 1.5, no 5. Por eso es que me están corriendo los datos. Empecemos por de nuevo y miremos a dónde más la embarré. Media 1.5, desviación estándar 2.5, está bien. El residuo, media 0, desviación estándar 4, bien. A ver qué onda la embarré. Mi predicción es igual a 5 por 0.3 por el valor de X. Sí, aquí es donde la embarré. Porque no es por el residuo, sino más el residuo. Como la ha colocado arriba, ¿no? Más el residuo. Y la he colocado multiplicado. Voy a ejecutar de nuevo. Ahora sí. Voy a reiniciar. No se está moviendo mucho. Tengo un error en otro lado. Por X. Por X más el residuo. Sí, está bien. 5 siempre distribuido, mira, uno. Esta parte está bien. El residuo. Media 0, de entre 4, ahí lo tengo. Bien. Mi predicción, lo tengo aquí. 0.3 por X está bien. Y ya actual, que es 5 más 0.3 por X, el que está acá, más el residuo. No sé por qué me está quedando la recta, me está quedando como tan corrida hacia un solo lado. No debería ser así. Pero debería estar más, sí, o sea, mi predicción está, se nota que mi predicción, esta línea azul debería estar aquí, que estoy simulando, debería estar como muy cercana a los datos, no corrida hacia un solo lado. Entonces, mira dónde tengo el error en la simulación. Por numpy.random, sí está bien, 0. No, 4, 0. Mi predicción, mis residuos están bien, mi predicción. Sí. Mi ya actual, que es la que tiene el ruido. El residuo. Y media. Del actual. Y no sé, no entiendo por qué los datos son aleatorios, porque me está quedando aquí hacia un solo lado. Voy a reiniciar el kernel a ver cuál es mi error. Y no encuentro el error. Porque no, sino, ¿cómo les explico yo la diferencia de los cuadrados y no está en la mitad? Permítanme, no encuentro cuál es mi error, que se me está recostando para un solo lado. Ya sé dónde tengo el error. Tengo que darle un run n para que también lo que nos había pasado la otra vez cuando queríamos que los valores quedaran por encima y por debajo. Creo que ese es mi error, no es un run, sino un run n. Y ahora sí, miren que ahora sí la distribución está, mi predicción ya está más centrada en los datos y no corre hacia un solo lado. Tengo mi media y tengo los valores. Profe, ¿me puedes pasar el último chunk, por favor? ¿El de la visualización? Sí, por favor. Ok, listo. Por favor, corrijan que yo tenía dos errores al principio, que estaba
multiplicando los residuos, no sumándolos, y la distribución aleatoria que necesitar una RAM n, no una RAM solita, para que la visualización les quede algo similar a lo que yo estaba viendo. Profe, ¿podría copiar el código? ¿Cuál? Acá enviar el de la visualización, ¿cuál otro envío? Que me salió un error en... El de cuando estabas ya hallando X, por favor. ¿Los envío? Listo. Sí, sí, Voy a enviarlo, ese mejor. listo, voy a enviarlo todo por acá, para que ustedes lo miren. No se preocupen, y los datos queden, pues nos queden los datos simulados. Probablemente ustedes, como les digo, estamos generando una buena parte de los datos aleatoriamente, es probable que haya algunas diferencias en la visualización. Pero aquí estoy mandándoles todo. Es cuando estoy hablando, como que hablo una cosa pues, y pienso que la hago, pero pues clico igual otro. Pero bueno, ahí ya les envié todo. Y lo ideal es que vean una visualización más o menos como esto, lo que tienen que ver. Mis datos simulados, mi modelo, mi predicción y la media. Voy a copiar, también. Voy a copiar una imagen donde, no sé, creo que ustedes la otra vez como hicimos, la otra vez fue que tomaron con pantalla. Porque lo que quiero que vean es este pedacito de acá. No sé si toman un pantallazo ustedes o después cuando guarde el notebook, lo coloquen, no sé, como les parezca mejor, o toman un pantallazo para que veamos esos estadísticos que están acá. ¿Listo? ¿Tomaron el pantallazo? Sí, ya. Listo, ya. Tengan esto, vamos a calcular estos valores y vamos a ver para un puntico qué significa cada uno de estos y cómo calculamos nuestro R cuadrado. Pero entonces, aquí nos surge una pregunta. Y nuestra pregunta es, ¿cómo puedo, o sea, cómo es, o sea, para mí qué es una buena predicción? O cómo sé, cómo puedo determinar que una predicción es buena. Entonces no se preocupen, voy les explicando cada uno de esos SS que vimos ahí y voy lo escribiendo. Entonces de pronto, no se preocupen, voy a mandar el texto acá. Voy a hacer lo mejor, voy a mandarles el texto y ahorita lo vemos en la gráfica. Entonces vamos a escribir acá. Ahí está como explicado cada uno de esos valores, pero lo voy a explicar en el pantallazo que ustedes acaban de tomar. Entonces decimos que tenemos nuestro SST, y ese SST, ¿qué es? Dice, la distancia con respecto al promedio. Aquí donde está la estrellita, si se dan cuenta, cuando hice la primera visualización, los datos, la distribución era diferente. Pero si se dan cuenta, ese SST, que es la distancia con respecto al promedio, lo que me está mostrando es la variabilidad de los datos con respecto a su media. Esta estrellita que ustedes ven acá no es más que uno de los puntos rojitos que tomé como referencia y le coloqué una estrellita encima. Es decir, que ese SST es igual a la distancia que hay desde el punto como tal a la media. Eso es lo que significa ese valor. Es decir, que va a tener diferentes valores para cada uno de los puntos. Es decir, que el SST, digamos, del punto acá, el que estoy señalando, el punto rojo, pues es mayor con respecto a la media. Es decir, que tengo un SST para cada uno de los valores, una distancia del punto real con respecto a la media. ¿Y por qué es la suma de los cuadrados totales? Porque si se dan cuenta, el valor puede ser negativo o positivo dependiendo de dónde esté. Cuando lo leo al cuadrado y hago la suma, pues digamos que ese valor negativo se va. Esa es la suma de los cuadrados. Y lo que más que lo que significa, me interesa que capten el concepto gráfico, es decir, que ese ST no es más, sino que la diferencia que está del punto como tal a la línea verde, que es mi media. Es decir, que va a tener una distancia, este va a tener una distancia diferente, cada uno va a tener una distancia diferente. Ahora miremos nuestro SSD. Esa es la suma de los cuadrados de la diferencia.
y es la diferencia entre los datos originales y el modelo. Es decir, que si mi modelo fuera perfecto, 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 todos los punticos rojos caerían dentro de mi recta azul, pero pues nosotros sabemos que mis modelos normales de Machine Learning no son tan precisos. Entonces, SSD, o la suma de la diferencia de los cuadrados, no es más que la distancia del punto para mi modelo. Es decir, la distancia que hay de aquí a la línea azul. Entonces voy a tener un SSD para cada uno de los puntos. Y mi valor SSR, la suma de los cuadrados de la predicción, es la diferencia de los datos originales con respecto a la media, como algo así como la total. Entonces, tengan en cuenta que mi valor R cuadrado va a ser la diferencia entre mi SSDT, es decir, la distancia de cada uno de los puntos, al promedio. Hasta ahí o lo repito, ya vamos a calcular. ¿Podría repetir lo último que se trabó? No sé, yo no lo pude escuchar. No, listo. Vamos a volverlo a repetir. Estos valores que vamos a utilizar para calcular nuestro estadístico R cuadrado no son más, ya lo vamos a hacer con código, ya vamos a hacer SSD es igual a tal cosa, pero lo importante es que aquí, donde tengo yo esta estrellita, no es más que un punto que tomé aleatoriamente. Y ese punto que tomé yo acá tiene estos valores. Tiene un SSD, que es la distancia que hay desde el mismo punto a mi predicción. Eso es lo que es el SSD. Mi SST, o como lo tengo acá, que es la distancia con respecto al promedio, no es más que la distancia que hay del punto al promedio de los datos. Y mi SFR, lo que me dice es la distancia que tengo desde mi modelo hasta el promedio. Entonces tengan en cuenta que al final estos valores lo que me están diciendo es qué tan alejados están mis datos, cada uno de los datos con respecto a la predicción, y qué tan alejados están mis datos con respecto a la media. Es decir, que este valor EFD, digamos, voy a tomarlo aquí para los datos que nosotros generamos, digamos que el SSD, que es la distancia del punto a la predicción, para este punto que estoy viendo acá, pues es muy grande. Pero para este punto que estoy viendo aquí es muy pequeñito, porque miren que está muy cercano de la predicción. Y el SSR, que es la distancia que hay de la media a la predicción, pues dependiendo de donde yo lo tome, esa distancia va variando. Yo al final lo que hago es para calcular mi R cuadrado, es sumar todos los valores, sumar todas las diferencias, sumar todas estas distancias, y si mi R cuadrado es 1, miren, si mi R cuadrado es 1, ¿qué significa? Que la distancia que está aquí, la distancia entre el promedio de los datos y mi predicción es la misma. ¿Qué es lo que significa? Que el modelo está muy bien ajustado, pero esos valores, ese valor de R cuadrado que va entre 0 y 1 normalmente no es 1. Cuando me da 1, significa que mi predicción es perfecta, o sea que no tengo diferencias entre el modelo, es decir, que todos estos punticos van a caer en mi predicción. Pero normalmente eso no es así. Mi R cuadrado, si es 1, que no se va a dar el caso porque nunca me ha dado un R cuadrado de 1, si dan, digamos, un R cuadrado de 0.8, significa que más o menos el 80% de los datos están cayendo cerca de mi predicción, de mi modelo que quede. Entonces es que yo interpreto ese estadístico R cuadrado. El R cuadrado simplemente lo que me está mostrando es como los promedios, como las distancias que hay entre cada uno de los datos reales con respecto a mi predicción. ¿Listo? Vamos a hacerlo con código, pero recuerden esto, recuerden que simplemente esos valores lo que me miden son distancias. Distancias entre mi modelo, mi dato real y mi predicción. Entonces, vamos a calcularlos. Entonces, vamos a calcular, obviamente necesito calcular el promedio, entonces voy a calcular mi Y M, que no es igual que, voy a calcularlo con un py.min de mi Y actual. Mi Y actual, pues de dónde saqué ese mi Y actual, es el Y que calculamos por aquí arriba, nuestro Y actual, que está por acá, ¿no? Mi Y actual que estamos calculando. Voy a calcular el promedio, que es la línea verde que está aquí, que es la misma línea verde que está acá. Voy a calcularlo. Listo. Ahora voy a calcular mi SSR. Recuerden el SSR, pero más que la fórmula de eso, recuerden que el SSR es la distancia de la predicción a la media. ¿Y eso cómo se calcula? Pues como les decía, eso va variando. Esa no es una distancia única porque va variando en función del modelo. Entonces voy a hacerlo. Se data SSR
que va a ser igual, abrimos paréntesis para que me quede organizado el código, de mis datos, la predicción, es decir, este valor que tenemos acá en los datos, mi y prediction, y el resto, la media, para hallar esa distancia, es decir, estoy hallando, buscando esta lineecita naranjada que ustedes ven ahí, menos mi y sub m. Y como les decían, esa distancia puede ser, dependiendo de donde esté, puede ser positiva o puede ser negativa. Digamos que dependiendo si estoy acá o si estoy acá. Entonces, por eso es que hago la suma de los cuadrados y esto elevado al cuadrado. Listo. Entonces, si lo ejecutamos, lo único que va a haber es de mí. Aquí son dos puntos, sino un solo punto. Lo que vamos a ver es simplemente la distancia, el SS de los puntos. Entonces, para cada uno de los puntos, como si estuviera midiendo esta distancia, imagínense, vamos a medirlo con respecto a este, con respecto a este, luego aquí ya con respecto a este, con respecto a este. ¿Listo? Ahora, voy a calcular mi SSD. No se les olvide que el SSD es la distancia que tiene desde el punto hasta mi modelo, hasta mi predicción. O sea, la distancia que es de acá a acá. Igual para cada uno de los puntos. Se dan cuenta, va variando. Para algunos puntos podría llegar a ser cero porque, digamos, este punto está encima de la gráfica y para otros puntos que tienen mayor dispersión, pues ese valor va a ser mayor. Entonces, SSD va a ser igual, mismo, mi variable data, prediction, menos el valor de mi data de mi Y actual. Y eso también lo elevo al cuadrado. Como saben, esa distancia puede ser positiva o negativa dependiendo de dónde esté el punto. Entonces, por eso es que se hace la suma de los cuadrados. Y si ejecuto mi código, pues vamos a tener SSD. No se les olvide, el SSD, la distancia del punto a donde está mi modelo. Y ya para calcular mi R cuadrado, pues me falta calcular el SST. No se enreden con las siglas, simplemente acuérdense, cuando estén repasando, simplemente miren las convenciones que están acá. Ah, es la distancia de aquí a aquí, es la distancia de aquí a aquí, para cada uno de los puntos. Más fácil aprenderlo así que la suma de los cuadrados, SST, va a ser igual a mi data actual, perdón, a mi data, a mi ya actual, entrecomillado, menos el promedio, mi ya, m. Recuerden que es la distancia que hay de mi SST, es la distancia que hay del promedio a cada uno de los datos, que en algunos casos puede ser positiva o negativa, dependiendo de dónde esté. Por eso es que tengo que, esto es menos, por eso es que lo tengo que elevar al cuadrado. Y ya aquí tenemos todo, ya calculamos todas esas distancias para cada uno de los puntos, entonces ya podemos empezar a calcular nuestro valor R cuadrado. Aquí me faltó algo, y es que esto es la sumatoria de SSR y mi sumatoria de SST. Bueno, después lo corrijo. Entonces voy a hacer simplemente ese cálculo. Entonces mi SSR no va a ser igual, no va a ser más sino la suma de mi data SSR. Listo. Mi SSD va a ser igual también a la suma de mi data SSD. Y mi SST va a ser más que la sumatoria de mi data de mi SST. Vuelvo y les digo, no se les olviden, no se enreden por las siglas, simplemente son distancias que estoy mirando ahí. Listo. Ahora ya con esto puedo calcular mi R cuadrado. Y mi R cuadrado no es más que SS sub R sobre SS sub T. Vamos a hacer ese cálculo. SS sub R sobre SST, perdón. Aquí ya tengo mi valor de R cuadrado, es decir, que para esto estoy
es 0.65 de mi R cuadrado. Es decir, que este modelo más o menos está explicando muy bien el 65% de los datos. Recuerda que son datos simulados. Estos valores, pues para un ejercicio de datos reales, pues los valores pueden ser diferentes. Entonces es un modelo que explica, o sea, que está explicando como el 65% de la información está explicando bastante bien. Y si miramos el resto de los datos, tengan en cuenta esto que les voy a decir, cuando uno quiere saber si su predicción puede dar más, lo que puede hacer es analizar los residuos. Los residuos, ¿qué es más? No es más que la predicción, mientras menos el valor actual. Y eso, si tiene una distribución estándar, significa que ya el resto del residuo, el resto del error, es aleatorio, es decir, que ya el modelo no lo puede explicar. Pero si ustedes ven que eso no genera una línea recta o definitivamente no tiene una distribución normal, lo que me está diciendo es que todavía puedo seguir caso, mis residuos en cómo están. Voy a hacer una visualización súper rápida de un histograma de mi data, el valor de la predicción, es decir, mi prediction, menos los datos actuales, es decir, los residuos, lo que estamos hablando del modelo. Y siempre vamos a show. Vamos a ver cómo está. Y si vemos, pues esto podemos, ya saben que podemos tunear las líneas y nos damos cuenta los residuos tienen una distribución más o menos normal, ahí abajo. Entonces significa que ya el modelo probablemente no tiene más que explicar, porque el resto de la variabilidad que está ejecutando el modelo es aleatorio. Entonces no puedo, ya, el modelo nada más, pero si ustedes se dan cuenta que esto tiende a ser no normal, tienen los valores a acomodarse en un lado, bien sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, esto significa que todavía puedo seguir tuneando un poquito más los datos y el modelo para generar un mejor resultado. Entonces, vamos simplemente a bajar planteado. Sé que de pronto son muchos conceptos que tal vez en otro curso menos práctico uno lo abordaría más al detalle, pero por ahora quiero que se lleven eso, simplemente que el estadístico R cuadrado es uno de los estadísticos para regresión que más se utiliza, y ese estadístico R cuadrado lo que hace es mirar como diferencias entre distancias, tanto a la media como al modelo que estoy queriendo generar. Ahora vamos a generar una recta de regresión con esos datos que tenemos. Vamos a crear una recta de regresión. Y la recta de regresión, que no es más, vamos nuevamente al lápiz. Y la recta de regresión no es más que, pues ya sabemos que D es igual a más B por X, ya sabemos qué es eso. Pero entonces necesito calcular mi B. Y ese B a qué es igual para obtener la recta de regresión. Ese B a qué va a ser igual. Voy a copiarlo de acá. Que ya esto. Es la sumatoria de X sub I menos X sub M. X sub M no es más que el promedio de X por Y sub I menos el promedio de Y X sub I menos el promedio de X, todo esto al cuadrado, es lo que vamos a calcular. Y les voy a enviar esto por acá, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces ahora lo que vamos a pasar es simplemente a desarrollar esto para calcular nuestra recta de regresión. Es decir, como ya generamos los datos de manera aleatoria, ahora vamos a generar nuestro modelo, suponiendo que estos datos los hubiéramos tomado de algún fenómeno real. Sé que es mucha información, me gustaría saber si alguien tiene una pregunta, si tienen alguna pregunta, y también les recomendaría que revisaran un poquito
por internet, por Wikipedia, esto que estoy mirando acá, estos valores, estos coeficientes. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento. No, profe. ¿Está bien? Bueno, entonces yo creo, la próxima, ya para terminar, voy a dejar hasta acá como para dar un poquito, porque sé que es mucha información. La próxima semana, el día martes, pues, voy a hacer como una clase de repaso por ahí. Ya son las 8 de la noche, de las 8 a las 9:30, tal vez 10, pues para las personas que quieran, de lo que llevamos hasta el momento, tengan alguna duda, bien sea con la preparación de datos, bien sea con el tema de visualización, con el tema de lecturas de diferentes orígenes de datos. Entonces les voy a mandar el correo para las personas que estén interesadas. No sé, en el momento no sé si hacer una sesión y que estemos todos, o si quieren uno a uno. Pues yo creo que si están todos y estoy explicando a alguien, de pronto alguien tenga preguntas. Lo que pasa es que no sé cómo es mi correo de acá. Bueno, simplemente me escriben y me va a tocar mandarme un correo para saber el correo de acá. No sé cómo es. Profe, ¿y por qué no la programa directamente ahí? ¿Sí? Ah, sí, Sí, tienes toda la y que razón. programar Muy el buena idea, lo voy a calendario hacer. que todos estamos. Y pues los que quieran entrar ingresan y ya. Listo, voy a hacerlo de una, entonces yo creo que voy a dejar Sí. de grabar. Está en la grabación, voy a tener la grabación y voy a